¿Te has preguntado alguna vez cómo cambiar tu realidad en un instante? Las enseñanzas de Neville Goddard ofrecen una respuesta reveladora. Descubre cómo manipular tu propia realidad con una técnica poderosa. ¿Estás listo para desafiar tus percepciones y transformar tu vida en un abrir y cerrar de ojos? Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta. Ahora sí comenzamos. Todo lo que percibes a tu alrededor es un reflejo directo de lo que reside en tu mundo interno. Esta premisa es fundamental para comprender cómo podemos moldear nuestra realidad a través de nuestras percepciones y pensamientos. Quiero compartir contigo una técnica poderosa enseñada por Neville Goddard, la cual puede transformar tu realidad interna y por ende influir en tu realidad externa. Esta técnica se vuelve especialmente relevante cuando te encuentras en situaciones donde otras estrategias parecen ineficaces o cuando te sientes estancado en la vida. Desde una edad temprana, Neville Goddard recibió una profecía de una mujer acerca de su propósito especial en este mundo, uno que trascendería su propia existencia. Esta profecía sembró en él la semilla de la comprensión de que hay un destino más elevado que aguarda ser realizado. En su conferencia titulada Las tijeras de podar de la revisión, Neville utiliza una metáfora poderosa al hacer referencia al jardín del Edén mencionado en el libro del Génesis de la Biblia. Según Neville, este jardín simboliza nuestra mente, un espacio sagrado que debemos cuidar y mantener en orden. Las tijeras de podar representan una herramienta esencial en este proceso. Son el medio a través del cual podemos despejar la maleza de nuestra mente, eliminando los pensamientos negativos y limitantes que nos impiden alcanzar nuestro potencial pleno. Al igual que un jardinero cuida con esmero su jardín, nosotros debemos cuidar nuestra mente, eliminando las malas hierbas del pensamiento negativo y cultivando las semillas de la positividad y la creencia en nuestro propio poder creador. Neville Goddard emplea la metáfora de la maleza para referirse a los pensamientos y emociones negativos que, como hierbas no deseadas, pueden invadir y perturbar nuestro estado mental, energético y vibracional. Estos pensamientos y emociones actúan como obstáculos en nuestro camino hacia la manifestación de la vida que verdaderamente deseamos. La maleza representa todas aquellas preocupaciones, miedos, dudas y resentimientos que arrastramos en nuestra mente y que impiden nuestro crecimiento y bienestar. Para abordar esta maleza y liberarnos de su influencia negativa, Neville propone el uso de las tijeras de podar de la revisión. Esta técnica implica una práctica reflexiva que se realiza idealmente antes de dormir, momento en el cual el cerebro experimenta un estado altamente receptivo y creativo debido a la activación de ciertas ondas cerebrales. La primera etapa de esta técnica implica un ejercicio de autorreflexión, donde tomamos un momento para recordar y revisar todo lo que ocurrió a lo largo del día. Durante este proceso, identificamos específicamente aquellas situaciones que nos causaron malestar, ansiedad, tristeza o cualquier otra emoción negativa. Estos eventos se convierten en los puntos de enfoque para nuestra práctica de revisión. Una vez identificadas estas situaciones, entramos en la segunda fase de la técnica, que implica una forma de reimaginación creativa. Aquí
Nos sumergimos en nuestra imaginación y recreamos esas situaciones problemáticas de una manera diferente. Al visualizar estas escenas como si estuviéramos viendo una película en nuestra mente, tenemos la capacidad de cambiar el curso de los eventos. Podemos reinterpretar los encuentros, cambiar las respuestas de las personas involucradas o incluso alterar el resultado final de la situación para que se alinee con nuestros deseos más profundos. La técnica de las tijeras de podar de la revisión puede ser aplicada de manera efectiva tanto a eventos cotidianos como a situaciones específicas que deseamos manifestar en nuestras vidas. Un ejemplo concreto de su aplicación es cuando deseamos atraer la presencia de una persona en particular que previamente nos ha rechazado. En este caso, la técnica puede ser una herramienta valiosa para transformar la dinámica de esa relación y abrir la posibilidad de un encuentro más positivo en el futuro. El proceso comienza con una revisión mental de la situación pasada en la que experimentamos el rechazo por parte de esa persona. Es importante abordar esta situación con comprensión y compasión, comenzando por perdonar a la persona por su acción de rechazo. Este acto de perdón nos libera del resentimiento y nos permite avanzar con una mente más abierta y receptiva. Una vez que hemos perdonado, nos adentramos en la etapa de la visualización creativa. En este punto, imaginamos la escena del rechazo como si estuviéramos viendo una película en nuestra mente. Sin embargo, en lugar de revivir el rechazo, retrocedemos mentalmente como si rebobináramos una cinta y visualizamos una nueva versión de la situación. En esta versión alternativa, imaginamos a la persona mostrándonos alegría, afecto y aceptación. Visualizamos cómo nos abraza cálidamente y nos expresa su amor y aprecio. Este ejercicio implica eliminar mentalmente el rechazo pasado y reemplazarlo con una experiencia positiva y reconfortante. La ciencia respalda la noción de que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto tangible en nuestro bienestar físico y mental. Numerosos estudios han demostrado que nuestros estados mentales pueden influir directamente en la actividad celular y en la expresión génica, lo que sugiere que nuestras percepciones y creencias internas tienen un poderoso efecto en nuestro cuerpo a nivel molecular. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más vídeos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. El método de revisión propuesto por Neville Goddard es una herramienta poderosa basada en este principio. Esta técnica puede aplicarse en prácticamente cualquier aspecto de la vida, ya que se fundamenta en el poder de la imaginación y la visualización creativa para alterar nuestra percepción subconsciente de la realidad. El proceso es simple pero profundo. Retrocedemos mentalmente al momento específico en el que ocurrió el evento que deseamos cambiar, ya sea un rechazo, una negativa o cualquier otra experiencia desafiante. Una vez en ese punto, empleamos nuestra imaginación para reescribir la narrativa, creando una nueva versión de los eventos en la que los resultados son positivos y favorables para nosotros. Por ejemplo, si enfrentamos un rechazo, visualizamos una respuesta afirmativa y una aceptación cálida por parte de la otra persona. De manera similar, si estamos luchando por vender una propiedad, imaginamos recibir una llamada de un comprador interesado que muestra un gran interés en adquirirla. La belleza de esta técnica
radica en su versatilidad. Puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida donde busquemos un cambio positivo. Desde mejorar relaciones interpersonales hasta superar obstáculos profesionales, esta herramienta nos permite transformar nuestra percepción de la realidad y abrirnos a nuevas posibilidades. Antes de acostarte, te invito a reflexionar sobre esa escena en particular y visualizarla de manera diferente en tu mente. Imagina que estás rebobinando una película y recrea una versión alternativa de los eventos, una donde las cosas se desarrollen de manera más positiva y armoniosa. Al perdonar a los demás, también te estás liberando a ti mismo, ya que nuestra realidad externa refleja lo que llevamos dentro. Esta técnica te permitirá establecer una conexión más profunda, lo que Neville llamaba conexión con Dios, ya que puedes cambiar tu percepción de los demás y, en última instancia, de ti mismo. Neville aconsejaba no centrarse en cambiar el espejo, es decir, a los demás, sino en cambiarse a uno mismo. Al ver tu mente como un jardín, comprendes la importancia de eliminar la maleza, es decir, los pensamientos y emociones negativas. Por lo tanto, te animo a revisar tu mente cada noche y eliminar todo lo que te haya causado daño o te haya alejado de la energía que deseas cultivar. Éxito, alegría y amor. Al hacerlo, encontrarás la paz interior que tantos buscas. Al liberarte del perdón y desprenderte de las emociones que a menudo pasan desapercibidas, encontrarás una conexión más profunda con el Creador. Son precisamente estas emociones las que muchas veces nos impiden alcanzar nuestros deseos, ya que nos apartan de nuestra verdadera vibración y nos sumergen en estados emocionales negativos que obstaculizan nuestra capacidad de manifestar lo que queremos. Al final de cada día, toma un momento para sentarte en tu jardín mental y revisar los eventos del día. ¿Hubo momentos que te hicieron sentir feliz, satisfecho o realizado? Estos son como las flores hermosas que quieres cultivar y cuidar. Pero, ¿hubo también momentos que te hicieron sentir triste, enojado o frustrado? Estos son como las malas hierbas que necesitas cortar. Usa tu imaginación para visualizar esas tijeras de podar cortando esos pensamientos negativos. Puedes incluso imaginar cómo las malas hierbas se desvanecen, dejando espacio para que crezcan más flores hermosas en tu jardín mental. Recuerda que tienes el poder de dirigir tu mente hacia pensamientos positivos y constructivos. No permitas que los pensamientos negativos te arrastren hacia la oscuridad. En lugar de eso, cultiva la luz y la belleza en tu jardín mental y verás cómo eso se refleja en tu vida diaria. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros videos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.